¿Alguna duda, consulta, interrogante de la última guía de aprendizaje, es decir, la guía 3? Ya. Entonces, jóvenes, respecto a la guía número 3, para posteriormente explicar en qué consiste la guía 4 y 5. Las guías número 4 y 5 son guías de autoaprendizaje. Es decir, son guías que ustedes deben leer, releer, estudiar, pero no deben enviar al profesor. Son simplemente de evaluación formativa. La guía número 4 y la guía número 5. La guía número 4 ya está subida en la plataforma web del, colegio. Por lo tanto, espero que a partir de hoy día puedan bajar, descargar el archivo, guía número 4, de filosofía tercero medio, para que puedan leer, estudiar y para luego plantear las preguntas más convenientes de la materia. Entonces, a continuación voy a compartir algo para que luego interactuemos y yo pueda guiarlos en su trayecto de aprendizaje. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Guía número 3. Esta es la guía número 3. Muchachos, la guía número 3, la semana pasada se alcanzó a explicar en su totalidad, ¿o no? Muchachos. No. La guía número 3 se alcanzó a explicar en su totalidad o parte de la guía 3 solamente. Parte de la guía 3, profe. Ya, gracias, solamente parte. Entonces, brevemente, ¿en qué consiste la guía número 3? Continúa con una estructura conceptual de inicio, desarrollo, conclusión, un inicio de exploración previa, básicamente responder ciertas preguntas como previa conceptual. Son 3 preguntas. Estas 3 preguntas tienen que ver con la clase anterior y con la guía número 1. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿para qué sirven en tu propia experiencia las preguntas filosóficas? ¿Qué buscan las personas al hacer filosofía? ¿Y por qué es radical dudar de lo oficialmente dado, cierto, impuesto por el sistema actual vigente? Nos estamos refiriendo a nuestro país, claramente. Entonces, cada una de las preguntas tenía una puntuación de 1 punto y tenían que responder a partir de lo que han aprendido en las guías anteriores y de su propia experiencia personal. ¿Para qué sirven las preguntas filosóficas? ¿Cuál es su gran importancia? Luego, en el desarrollo de la guía hay un breve tema. Este breve tema es ¿qué se han preguntado los filósofos? Entonces acá, lo que yo he señalado en todas las clases es que las preguntas filosóficas son preguntas radicales, que permiten ir a la raíz de lo que uno está cuestionando. Claramente, ante todo, significa problematizar la realidad humana, convirtiéndola en un constante preguntarse acerca de su finitud y posición en el mundo. Repito esto, disculpen si tienen sueño, pero presten atención a esto. Ante todo, significa problematizar la realidad humana, convirtiéndola en un constante preguntarse acerca de su finitud y posición en el mundo. Dicho de otro modo, preguntar es necesario para trascender toda tiranía en lo cotidiano, no ser alguien susceptible de ser interpretado o pensado por los otros. La clave, muchachos, es pensar por cuenta propia, no ser interpretado o pensado por los otros, no ser mero rebaño, no ser opinión pública, no ser una simple veleta, una simple veleta. Claramente, a partir de las
preguntas filosóficas fundamentales que desde la antigüedad han surgido. Por ejemplo, una primera gran pregunta filosófica: la existencia de Dios, si existe o no Dios. Juan Carlos, ¿podrías leer este párrafo respecto a la existencia de Dios, por favor? Gracias. El que dice ¿existe Dios? Correcto. Las preguntas filosóficas asociadas con la existencia de Dios se relacionan con distintas temáticas. Una de ellas es la pregunta por el mal, como se aprecia en el siguiente dilema planteado por Epicuro. O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede, o puede, pero no quiere. O puede y quiere, si quiere y no puede. Es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno. Y además es impotente. Si puede y quiere, y esto es lo más seguro, entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? Juan Carlos, muchas gracias. Luego de leer esto, Juan Carlos, ¿qué te parece el párrafo? La pregunta sobre la existencia de Dios. Que Epicuro fue un filósofo griego de la antigüedad, para que lo tengas claro. no sé, que se plantean buenos puntos, porque es una de las cosas que se ocupa más en contra de la existencia de Dios, o si existe, ¿no? Que si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y Claro, uno se plantea la pregunta. Claro, y Epicuro nos propone este dilema, ¿cierto? O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no quiere. O puede y quiere. Nótese lo que dice después. Si quiere y no puede, es impotente. Por lo tanto, no es un Dios perfecto, ¿cierto? Omnipotente, omnipresente. Si puede y no quiere, no nos ama. O sea, pudiendo, pero no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno y además es impotente. Si puede y quiere, entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? Si puede y quiere, entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? Nótese la reflexión profunda del filósofo antiguo Epicuro. Si puede y quiere, y esto es lo más seguro. Entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? Espérense, creo que hay gente que necesita. Francisco y Maximiliano. Ya lo acepté los dos, Francisco y Maximiliano. ¿Notaron la capacidad reflexiva del filósofo Epicuro respecto a la pregunta por la existencia de Dios? ¿Captaron lo que trata de decir? ¿De proponer? ¿De proponer? A partir de la lectura de Juan Carlos. Muchachos, muchachas. La pregunta sobre la existencia de Dios es una de las grandes preguntas fundamentales que atañen a la reflexión filosófica. Entonces, ¿qué les hace sentido cuando el filósofo Epicuro plantea esa reflexión? Que relaciona incluso la existencia de Dios con el mal, con la existencia del mal, o la existencia de Dios con el origen del mal. ¿Qué es lo que les hace más sentido, muchachos? Yo creo que igual depende de la religión, porque A ver, hay personas que creen en diferentes religiones y no todas las religiones dicen lo mismo. ya, Por ejemplo, los dioses griegos, que dudo que hoy en día muchas personas crean en ellos, pero hablando de ellos, ellos no son necesariamente benevolentes, no son amables,
Entonces, es diferente a que hablemos de un solo Dios, a que hablemos de diferentes religiones. Pero ten presente que en la religiosidad griega, es decir, la mitología griega, son politeístas, ¿cierto? Al igual que en la época de la República e Imperio Romano. Entonces, claro, habría que ver, leer y profundizar qué proyectan, qué nos indican y cuál es la influencia de esos dioses griegos, dioses romanos, cómo se vinculan con el permanente actuar humano. Ten presente, Cata, y a todo el curso, que las religiones monoteístas, es decir, judaísmo, cristianismo e islamismo, hay otra concepción de mundo respecto a ese Dios, el Dios, en la cual existieron profetas, y hay toda una carga histórica, biográfica de dichos profetas, y a partir de los profetas se anuncia la buena nueva, el evangelio, la historia salvífica de los hombres a través de Cristo, en el caso del cristianismo, respecto a Israel, que son el pueblo elegido, en la cual han existido muchos profetas, dentro de los cuales está Cristo, ¿cierto? Y en el caso de los musulmanes, Mahoma es el profeta, y Cristo también fue considerado un gran profeta, pero no el gran salvador. Entonces, tengan presente que lo que plantea el gran Epicuro es potente, ¿no? Es muy potente, si puede y quiere. Entonces ahí hace la rápida distinción. O sea, incluso si Dios quiere y puede, pero aún así sigue existiendo el mal. ¿Por qué existe? ¿Cuál es el origen? Entonces, claramente, es una de las grandes preguntas filosóficas, una de las grandes preguntas radicales, que plantean el carácter abrumador, inescrutable, enigmático de la existencia humana. Y eso se ha visto a lo largo de toda la historia cultural de la humanidad, no solamente ahora, claramente. Desde la antigüedad, el carácter enigmático, abrumador de la existencia humana se ha tratado o intentado explicar a partir de la mitología, el arte, la filosofía, como tú muy bien dices, la religión, a través de la religiosidad griega, es decir, los mitos, se buscó explicar a través de seres sobrenaturales, seres fantásticos, las luchas, los deseos, los sentimientos de la relación de los seres humanos versus los dioses. Entonces, eso significó toda una concepción de mundo, en la búsqueda constante y permanente de encontrar la respuesta a los males del hombre. Entonces, Epicuro nos provoca intelectualmente. Epicuro nos mete el pimentón verde, rojo y amarillo en la sopa, para que nosotros problematicemos, reflexionemos qué está tratando de decir. Ese es el punto. Sigamos con las próximas preguntas filosóficas. La primera es sobre la existencia de Dios. Ahora vamos a compartir, vamos a explicar las otras más para continuar. Sigamos. La segunda, del gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche.
¿Puede leer, por favor, Catalina? Gracias. B. Es posible encontrar la verdad. ¿Es posible encontrar la verdad? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche ofrece una perspectiva según la cual no existe una verdad universal, pues ninguna corresponde a la verdad más que en apariencia. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metáforas. Bueno, este es un pequeño fragmento de un texto del maestro alemán. Entonces, claro, aquí realiza una crítica radical al concepto de verdad. Básicamente, está señalando, claro, la verdad como mera apariencia, y que también esa verdad como mera apariencia se instituye de manera gradual y paulatina en los pueblos. Nótese en la parte que dice, hay mucha ironía, sarcasmo y lucidez del filósofo alemán. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, o sea, de figura literaria, metonimias, antropomorfismos. Antro en griego es hombre, morfismo es forma. Antropo es término griego que significa hombre en español. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poéticamente y retóricamente. Nótese, miren qué irónico y qué lúcido. Repito, en resumidas cuentas, la verdad es una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poéticamente y retóricamente, y que después de un prolongado uso, las costumbres, o que pasen de generación en generación, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Un pueblo X considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Nótese, las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado, quiere decir, han perdido su interés o su importancia, y no son ahora ya consideradas como monedas, y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Nótese, la moneda simplemente es un mero metal. ¿Qué está tratando de decir el gran filósofo Nietzsche respecto a esta gran pregunta filosófica y esta ironía, sarcasmo y lucidez, en la cual critica radicalmente al concepto de verdad? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que dice Nietzsche? ¿Qué busca el maestro respecto al uso de la verdad, respecto a la verdad? ¿O qué está diciendo sobre la verdad? Profe, dice el Jeremy que lo acepte, por favor. Ah, ya. Pensé que quería opinar. Jeremy, ya. Listo, Jeremy. Estás aceptado. Espérate. Jeremy. Ya, listo, Jeremy. Juegue. Muchachos. Juan Carlos, Karen, Gabriel, Cata, Joaquín, Melanie, Paulette.
¿Qué se puede decir? A ver. Espérate. Aquí don Joaquín Salazar nos entrega su opinión. Que la verdad absoluta va perdiendo su valor y credibilidad mientras más la cuestionan. Que la verdad absoluta va perdiendo su valor y credibilidad mientras más la cuestionan. ¿Están de acuerdo con lo que dice don Joaquín? ¿Están de acuerdo? Mientras más la cuestionan. Claramente Nietzsche, como tú dices, como claramente Nietzsche, don Joaquín, está realizando una crítica fuerte, radical y potente sobre la verdad. Sobre la verdad. Entonces imagínense respecto a la metáfora que usa sobre las monedas. O sea, la verdad ya no son esas monedas que tienen gran valor, sino son un simple metal, no te sé, un simple metal. Letra C. Otra gran pregunta filosófica que uno se plantea, que se plantea en la antigüedad, desde la antigüedad, desde la época de los griegos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Melanie, ¿puedes leer, por favor? Gracias. Por favor. Ya. ¿Qué es lo ¿Qué es lo bueno? ¿Tiene relación lo bueno con la felicidad? Aristóteles planteó que existe un buen supremo hacia el que debe orientarse la vida humana, y ese bien supremo es la felicidad. Puesto que todos conocimos y toda elección tiene algún bien, ¿cuál es la meta de la política o cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad y admiten que vivir bien y obrar bien equivale a ser feliz. Pero cuando se trata de decir en qué consiste realmente la felicidad, hay diferencias de opinión y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Aristóteles, Ética, Nicómaco? Nicomeaco. Eso. Melanie, respecto a esta otra gran pregunta filosófica de qué es lo bueno, ¿qué podrías decir a partir de lo que leyó? Yo encuentro que a nosotros, o sea, nos enseñan como esto es lo bueno, esto es lo malo, pero realmente no sabemos a más profundidad de tal vez por qué es bueno, por qué es malo. Claro, Siendo que nos dicen, por ejemplo, es bueno que tú le prestes cosas a los demás, pero uno no sabe el trasfondo tal vez de eso, el por qué realmente es bueno. claro. Y dicen de que lo bueno como que trae la felicidad. Y no Sí, siento, o sea, es decir, que equivale a ser feliz, pero se trata de decir que consiste realmente en la felicidad. O sea, hay que hacer algo bueno para realmente ser uno feliz o los demás felices. O sea, para ser feliz uno tiene que hacer cosas buenas. Eso es que nada se relaciona. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? claro, ser feliz para realizar Sí. cosas buenas. Claramente acá Aristóteles está hablando claramente Aristóteles acá está hablando de que usted puede lograr acceder a la felicidad como bien supremo, en la polis. Porque dice, tiene relación lo bueno con la felicidad. Ahí tú señalaste algo importante. Aristóteles planteó que existe un bien supremo hacia el que se debe orientar la vida humana. Y ese bien supremo es la felicidad. Ese bien supremo es la felicidad. La pregunta es que se plantea Aristóteles, ¿cuál es la meta de la muchachos? Por favor, el audio, gracias. Gracias. Ahí sí.
Entonces, la gran pregunta gran que se plantea Aristóteles, ¿cuál es la meta de la política? ¿O cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Quédense con esa idea. ¿Cuál es la meta de la política o cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Claro, ese bien supremo es la felicidad que orienta la vida humana, en la polis, en la ciudad-estado. ¿Hasta qué punto? Luego a partir de estas tres preguntas filosóficas, respecto a qué se han preguntado los filósofos, ustedes debieron haber realizado la actividad, una pregunta de cada filósofo sobre Aristóteles, Nietzsche y sobre la existencia de Dios. Y luego el video nuevamente, filosofía aquí y ahora, pero un fragmento del capítulo 1, capítulo 2, temporada 1, ojo. Solamente las preguntas son: ¿para qué sacar la filosofía a la calle? ¿Qué preguntas filosóficas formula el personaje en el capítulo 2? La tercera pregunta es la más reflexiva e interpretativa. Actualmente ser persona interpretada es un ejemplo de una actitud antifilosófica y de dependencia psicológica. Disculpen, actualmente ser persona interpretada es un ejemplo de una actitud antifilosófica y de dependencia ideológica. Dependencia ideológica. Actualmente ser persona interpretada es un ejemplo de una actitud antifilosófica y de dependencia ideológica. Bueno, en resumen, en eso consistió la guía número 3, el video temático de la temporada 1, capítulo 2, filosofía aquí y ahora, es cómo sacar la filosofía a la calle. Entonces, en realidad el profesor argentino resulta ser muy majadero, reiterativo y repetitivo con cómo formulando las preguntas filosóficas del caso nos permitirá no ser personas interpretadas, no ser personas pensadas, no ser personas rebaño, no ser personas masa, y tener una actitud filosófica ante la totalidad de lo existente. ¿Recuerdan ese video? Dígame, Melanie. Nada, que me quedó una duda, ¿qué pasa si a uno te enseñan, por ejemplo, que lo bueno tal vez es algo malo? Por ejemplo, es bueno matar, un ejemplo, y uno lo hace, pero uno piensa que uno se pone feliz o está haciendo una buena acción cuando realmente no la está haciendo, pero si te enseñaron que eso es bueno, para ti es bueno, pero no está haciendo feliz a otra persona. El matar. Claro, o sea que, por ejemplo, como el mundo es muy grande, para muchas personas unas cosas buenas y para otras personas es mala, debido a que todos nos crían de diferentes maneras. Entonces, para mí algo puede ser bueno, pero para usted puede ser algo malo, pero eso a mí me trae felicidad. Entonces ahí hay como un conflicto entre qué es bueno y qué es malo. Claramente hay un conflicto interpretativo, cultural, de lo bueno versus lo malo. Claramente uno vive en un espacio público democrático y dentro de este espacio público democrático hay leyes, normas que uno debe cumplir y hay ciertas situaciones que están prohibidas y otras permitidas. Dentro de las prohibidas, por lo menos en la cultura liberal occidental, no matar. Incluso en algunos decálogos bíblicos, también no matar está consignado como algo moralmente incorrecto. Pero claro, como tú muy bien señalas, hay personas que podrían padecer ciertos problemas mentales o ciertas situaciones complejas en su psiquis y considerarían que matar, por ejemplo, les permitirá ser libres o lograrán cierta dosis de felicidad. Pero es un conflicto, claramente, un gran conflicto y digno de un problema filosófico, hasta qué punto lo bueno de lo malo es referido a nuestras acciones. Hasta qué punto el origen del mal genera una postura ética. A, B, C, D, E. Habría que ver qué es la felicidad. Aristóteles dice que es un bien supremo. Por ejemplo, la felicidad, ¿cierto? Pero ¿qué felicidad logras? ¿Qué tipo de felicidad resulta ser?
el que tú quieras matar a alguien? Melanie. Ujú. Es un gran punto, es una gran pregunta que tú planteas, po. Claro. ¿Cómo eso va a lograr felicidad, po? ¿Cierto? ¿Cómo eso